Muy buenos días, bienvenidos al curso de milagros. Estamos en la sección 8, el cuerpo como medio, como fin. En el capítulo 8, el viaje de retorno, y vamos a comenzar nuestra lección con esta oración del día para que nos conectemos con el Espíritu Santo y su mensaje. Estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo de hacer, pues aquel que me envió me va a guiar. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. El cuerpo como medio, como fin. Las actitudes que se tienen hacia el cuerpo son las actitudes que se tienen hacia el ataque. Las definiciones del ego con respecto a todas las cosas son inmaduras y están siempre basadas en el propósito que él cree que todas ellas tienen. Esto se debe a que es incapaz de hacer generalizaciones y equipara lo que ve con la función que le ascribe. No lo equipara con lo que es. Para el ego el cuerpo es algo con lo que atacar. Puesto que te equiparas con el cuerpo, el ego te enseña que tu propósito es atacar. El cuerpo, pues, no es la fuente de su propia salud. La condición del cuerpo depende exclusivamente de cómo interpreta su función. Las funciones son algo inherentes al estado del ser, pues surgen de este, más su relación no es recíproca. El todo ciertamente define a la parte, pero la parte no define al todo. Conocer en parte, no obstante, es conocer enteramente debido a diferencia fundamental que existe entre conocimiento y percepción. En la percepción, el todo se construye a base de partes que se pueden separar y ensamblar de nuevo en diferentes constelaciones. El conocimiento, por otra parte, nunca cambia, su constelación, por lo tanto, es permanente. La idea de que entre las partes y el todo hay relación solo tiene sentido en el nivel de la percepción, en lo que el cambio es posible. Tú vas cambiando con el tiempo, vas pensando conforme vas creciendo. Cuando eras niño tenías un pensamiento, cuando eres adolescente tienes otro pensamiento, cuando eres adulto tienes otro pensamiento, cuando te casas tienes otro pensamiento, cuando enfermas tienes otro pensamiento, cuando tienes trabajo tienes un pensamiento diferente. Esa es la percepción, siempre se va modificando. El cuerpo existe en un mundo que parece tener dos voces que luchan por su posesión. En esta percibe constelación se considera el cuerpo como capaz de alternar su lealtad de una a otra, haciendo que los conceptos de salud y enfermedad tengan sentido. El ego, como de costumbre, da lugar a una confusión fundamental entre los medios y el fin. Al considerar el cuerpo como un fin, el cuerpo no tiene realmente utilidad para el ego, puesto que el cuerpo no es un fin. Debes haber notado una descollante característica en todo fin que el ego haya aceptado como propio. Cuando lo alcanzas te deja insatisfecho. Todo eso por lo que el ego se ve reforzado a cambiar incesantemente de un objetivo a otro, para que sigas abrigando la esperanza de que todavía te puede ofrecer algo. Ha sido muy difícil superar la creencia del ego de que el cuerpo es un fin, porque esta idea es análoga a la creencia de que el ataque es un fin. El ego tiene un marcado interés por la enfermedad. Si estás enfermo, ¿cómo podrías refutar su firme creencia de que no estás invulnerable? Cuando estás enfermo, crees en el ego, crees en el Dios de la enfermedad y estás completamente vulnerable. Este es un razonamiento atractivo desde el punto de vista del ego, porque encubre el ataque obvio que subyace a la enfermedad. Si reconociese esto y además te pusieras al ataque, no podrías utilizar la enfermedad como un falso testigo para ofender la postura del ego. Es difícil percibir que la enfermedad es un testigo falso, ya que no te das cuenta de que estás en total desacuerdo con lo que quieres. Este testigo, por consiguiente, parece ser inocente y digno de confianza, debido a que no lo has sometido a un riguroso interrogatorio. De haberlo hecho, no considerarías a la enfermedad un testigo tan vital en favor de la postura del ego. Una afirmación más honesta sería que los que quieren al ego están predispuestos a defenderlo. Por lo tanto, se debe desconfiar desde un principio de los testigos que el ego elige. El ego no convoca testigos que disientan de su causa, de la misma manera en que el Espíritu Santo tampoco lo hace. He dicho que juzgar es una función del Espíritu Santo para la cual Él está perfectamente capacitado, mas cuando el ego actúa como juez, hace todo menos juzgar imparcialmente. Cuando el ego convoca a un testigo, lo ha convertido de antemano en un aliado, porque tú, cuando estás enfermo, hablas de tu enfermedad, promueves tu enfermedad. Una mamá que está enferma siempre está hablando de la enfermedad, de sus dolores, de sus achaques. ¿Y qué es lo que hace el ego? Se afianza en esa enfermedad y se afianza en ese dolor. Todavía sigue siendo cierto que el cuerpo de por sí no tiene ninguna función porque no es un fin. El ego, no obstante, lo establece como un fin porque como tal su gran función queda velada. Este es el propósito de todo lo que el ego hace. Su único objetivo es hacer que se pierda de vista la función de todo. Un cuerpo enfermo no tiene sentido. No puede tener sentido porque la enfermedad no es el propósito del cuerpo.
La enfermedad tendría sentido solo si las dos premisas básicas en las que se basa la interpretación que el ego hace del cuerpo fuesen ciertas, que el propósito del cuerpo es atacar y que tú eres un cuerpo. Sin estas dos premisas la enfermedad es inconcebible. O sea, tú promueves la enfermedad, tú promueves que a través del cuerpo enfermas. Y eso es algo que el ego le encanta tener esa facultad de enfermarte, de pensar que eres un cuerpo, pero tú eres un espíritu, eres parte de Dios. La imagen es la parte espiritual, no es el cuerpo. La enfermedad es una forma de demostrar que puedes ser herido, da testimonio de tu fragilidad, de tu vulnerabilidad y de tu extrema necesidad de depender de dirección externa. El ego usa esto como su mejor argumento para demostrar que necesitas su dirección e impone un sinfín de reglas para que se eviten funestos desenlaces. El Espíritu Santo, perfectamente consciente de la misma situación, no se molesta en analizarla en absoluto. Si los datos no tienen sentido, no tiene objeto analizarlos. La función de la verdad es recopilar información que sea verdadera, sea cual sea la forma en que trates de usar el error. De ello no resulta nada. Cuanto más complicados se vuelven los resultados, más difícil puede que resulte reconocer su insubstancialidad. Mas no es necesario examinar todos los posibles resultados a los que las premisas dan lugar a fin de juzgarlos correctamente. Un recurso de aprendizaje no es un maestro. No te puede decir cómo te sientes. No sabes cómo te sientes porque has aceptado la confusión del ego y por lo tanto crees en un recurso de aprendizaje puede decirte cómo te sientes. La enfermedad no es más que otro ejemplo de tu insistencia en querer pedirle dirección a un maestro que no sabe de respuestas, un maestro ciego, un maestro completamente demente que es el ego. El ego no puede saber cómo te sientes. Cuando dije que el ego no sabe nada, dije lo único que es completamente cierto con respecto al ego, no sabe nada. Pero hay un corolario, dice, si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Esta es una prueba fundamental de tu separación, de tu idea de que eres un cuerpo. El ego no existe, lo dice el curso. Es importante que lo comprendas. No existe ese ego, no existe esa identidad. Tú eres hijo de Dios y tienes la identidad suprema. Tal vez te preguntes cómo es posible que la voz de algo que no existe puede ser tan insistente. ¿Has pensado alguna vez en el poder de distorsión que tiene lo que deseas, aun cuando no es real? Son muchos los casos que demuestran cómo lo que deseas distorsiona tu percepción. Nadie puede dudar de la pericia del ego para presentar casos falsos, ni nadie puede dudar tampoco de que estás dispuesto a escucharlo hasta que decidas no aceptar nada excepto la verdad. Cuando dejes de lado al ego, estas desaparecerá. La voz del Espíritu Santo es tan potente como la buena voluntad que tengas de escucharla. No puede ser más potente sin que viole tu libertad de decisión que el Espíritu Santo intenta restaurar, no menoscabar. El Espíritu Santo te enseña a usar el cuerpo solo como un medio de comunicación entre tus hermanos y tú, de modo que Él pueda enseñar su mensaje a través de ti. Esto lo curará y por lo tanto te curará a ti. Nada que se utilice de acuerdo con su propia función, tal como el Espíritu Santo la ve, puede enfermar. Mas todo lo que se utilice de cualquier otra forma no puede sino enfermarse. No permitas que el cuerpo sea el reflejo de una mente dividida. No dejes que sea una imagen de la percepción de pequeñez que tienes de ti mismo. No dejes que refleje tu decisión de atacar. Se reconoce que la salud es el estado natural de todas las cosas. Cuando se deja toda interpretación en manos del Espíritu Santo, quien no percibe ataque en nada, la salud es el resultado de abandonar todo intento de utilizar el cuerpo sin amor. La salud es el comienzo de la correcta perspectiva con respecto a la vida bajo la dirección del único maestro que sabe de lo que esta es, al ser la voz de la vida misma, la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios. Tú no eres un cuerpo, tú eres un espíritu, tú eres parte de la esencia de Dios. El ego no existe. Hay un corolario: si solo el conocimiento existe y el ego no tiene conocimiento, entonces el ego no existe. Lo está diciendo aquí el curso de milagros. Entonces es importante que lo comprendas, es importante que repases esta información, importante que la compartas para que llegue a miles de personas y esta sea una herramienta poderosa para cambiar tu mundo de percepción por un mundo de conocimiento. Bendiciones infinitas.